Listo. Entonces, la primera pregunta hablaba era que en un BJT, un transistor BJT, ¿por qué la polarización en la base me modula la corriente, pues, entre emisor-colector, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto me varía esto? Y la respuesta, básicamente, recordemos que un BJT es, digamos, semiconductor unión PNP o bien NPN. PNP, digamos este. Entonces, ¿qué sucede en un semiconductor PN cuando se tiene esa unión de los tres semiconductores? Entonces, primero aquí hay una unión PN que me formaría básicamente como este tipo de barrera. En un P, recordemos, entonces digamos aquí tendría como la banda de valencia, aquí tendría como la banda de conducción. Después vendría el N, que el N entonces tengo aquí la banda de conducción y aquí la banda de valencia. Y el P otra vez aquí esto. Entonces, digamos, en este caso del PNP, lo que sucedería, que fue el que vimos en clase, fue el NPN. Entonces, digamos, los huecos, para que pasen de aquí al otro P, ¿cierto? En un PNP, pues el transporte va a ser principal mayoritariamente de huecos, porque hay dos Ps. Entonces, digamos que para que pasaran en esta dirección los huecos, tendrían que pasar primero esta barrera de aquí del semiconductor N, que justamente ese semiconductor N en la mitad es la base, ¿sí? Este sería la base, este sería el emisor y este P sería el colector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al modular, al polarizar justamente ese semiconductor del medio, la base, lo que hacemos es que en este caso el N, digamos, si lo polarizamos negativamente, entonces estas bandas es como si se subieran, ¿sí? Porque el nivel de Fermi se va a bajar un poquito. Entonces, en ese caso, la barrera que hay que superar para que los huecos transiten en esta dirección sería menor. Entonces, la respuesta es básicamente la polarización de la base modula el alto o el potencial de la barrera energética que hay entre los semiconductores o que hay entre el emisor, entre el emisor y la base. Es básicamente eso. Ahora, modulando la altura del emisor y la base, pues yo modulo la corriente, que es esto, lo que finalmente tengo como respuesta. Es por eso que la polarización de la base es la que me determina cuál corriente obtengo entre emisor colector. Esa era la pregunta 1. La pregunta 2 de ese taller, bueno, no sé, ¿tienen dudas sobre eso? Sobre la primera pregunta. No, bueno, listo. La segunda pregunta decía, en un transistor BJT otra vez está formado por varias capas. Explique cómo se podría fabricar un transistor de este tipo, sin necesidad de especificar los métodos, sino las estrategias. Entonces, un BJT, digamos, se puede fabricar de varias formas. Entonces, yo podría tener un semiconductor, por ejemplo, N, luego encima un semiconductor P y luego encima otro semiconductor N, ¿cierto? De estas formas, digamos, dejando aquí unos espacios, y uno lo que depositaría aquí serían los contactos. El contacto con el N, el contacto con el P y el contacto con el N. Entonces, más o menos se vería como de esta forma, digamos, el dispositivo, como uno lo podría fabricar. Esa es una manera. Si esta fuera la manera, entonces, ¿qué había que decir? Deposito un material N, ¿sí? Remuevo una fracción de ese material. Bueno, perdón. Después deposito un material P encima y remuevo una fracción, que sería este pedazo. Después deposito otra vez el N y remuevo otra fracción. Y finalmente hago los contactos metálicos, que serían estos negros. Sí, esa sería una respuesta. Otro esquema de NPN podría ser así. Digamos, tengo un N, ¿cierto?
hago una modificación, por ejemplo, mediante el cambio de dopado, para que una zona se me convierta en P, ¿cierto? Y luego hago otra modificación sobre esa zona P para que se me convierta en N. Y finalmente, deposito los contactos metálicos. ¿Sí? Con que se dijera eso, esas eran respuestas válidas. Esto es la estrategia de cómo poder fabricar transistores BJT. Digamos, con estos dos esquemas, ¿sí? Seguro que hay más opciones, ¿sí? Sin embargo, esas podrían ser formas de hacerlo. Digo, hay más opciones porque podría hacerse así, digamos. Se pone una máscara y se deposita solo N y N, supongamos, ¿cierto? Y se deja un hueco y ahí se deposita luego P, ¿sí? Y finalmente vendrían los contactos metálicos. Todas esas respuestas eran válidas. Lo que yo quería básicamente era que pudieran explicar una estrategia que ustedes utilizarían y pensarse el cómo se fabricaría unos de esos transistores BJT. Fíjense que en todos los casos los BJT de estos tres que dibujé, pues digamos la corriente vendría, bueno, entre emisor y colector vendría así, pasando la NP y luego la unión PN. Y aquí lo mismo, la unión NP y luego la unión PN. Y aquí lo mismo, la NP y luego la unión PN. Este sería como los recorridos que tendrían que pues, recorrer, valga la redundancia, los portadores de carga. Entonces, esa era la segunda pregunta. No sé si tengan dudas hasta ahí. Dime, Creo que Cristian. no. Listo. Listo. La tercera pregunta era de falso o verdadero. Un transistor GFET. En un transistor GFET no hay uniones PN en el camino de tránsito de los portadores. Era una afirmación. No hay. Y recordemos que Skin GFET es de esta forma. Tenemos aquí mi semiconductor, puede ser P o puede ser N. Y tengo aquí dos zonas a los lados en donde está la contraparte, el N o el P, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que el tránsito de portadores es en esta dirección. Y lo que modulo básicamente es el ancho de este canal que tengo por el cual va a fluir la corriente. Si la polarización me permite una zona de carga espacial muy angostica, entonces tengo un ancho de canal grande que hace que pase alta corriente, ¿sí? Pero la pregunta decía que si no hay uniones PN en el camino de tránsito de los portadores, y fíjense, no las hay. Este es el camino de tránsito de los portadores. Los portadores vienen de acá y siempre han estado sobre este material inicial, bien sea P o bien sea N. Entonces, no existen uniones PN que sean transitadas por los portadores. Por eso su principio de funcionamiento es diferente del de los BJT, porque aquí no hay unión no hay una barrera que tengan que atravesar los portadores, sino simplemente se modula el ancho del canal. Entonces la respuesta era verdadera. La cuarta pregunta también era de falso o verdadero y decía, en un transistor GFET, el drain y el source, que es pues digamos la entrada y la salida, están conectados en un mismo material semiconductor. Entonces este es el drain, este es el source y efectivamente son un mismo material semiconductor, ¿sí? Solo que en dos ubicaciones diferentes. Drain. Perdón, bueno, al contrario, si la corriente, si los portadores van hacia allá, digamos aquí sería el source y allá el drain. Listo, esa es como
así como está dibujado, es la flecha más bien de corriente, no de camino de los electrones. Listo. Mm, la quinta pregunta, no sé si tengan dudas hasta ahí, sobre estas dos preguntas que eran sobre GFETs. No, bueno, listo. Y de hecho vamos aquí con la quinta, que también era sobre GFET. Dice, en un transistor GFET, la polarización del gate modifica espacio en el semiconductor que conecta al source y al drain. ¿Qué es lo que modifica? Entonces, las respuestas eran, se modifica la movilidad, se modifica la cantidad de carga, ¿sí? Se modifica el número de portadores o se modifica el canal de tránsito de los portadores. Entonces, pues la respuesta era que lo que se modifica es el canal de tránsito. O sea, recordemos que, digamos, la conductividad, ¿cierto? Porque es que esa corriente al final es proporcional a la conductividad, ¿cierto? Entonces, la conductividad a su vez depende de tres factores: movilidad, carga transportada y número de portadores, ¿cierto? Negativos o positivos según el semiconductor que sea el que está aquí puesto entre el drain y el source. Entonces, supongamos que es un semiconductor tipo N, entonces solo esta parte es la que nos importa, esta de aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué se modifica? Movilidad, carga de portadores o número de portadores. Pues en este caso no se modifica ninguno de los tres. Lo que se modifica en realidad es el parámetro que está aquí en la J, que es, o sea, J es corriente dividido en área, básicamente. Y lo que se modifica es esa área, el área transversal, el ancho del canal por el cual van a fluir los portadores. Pero la movilidad que depende de la estructura cristalina del material, del nivel de dopado y demás, eso no, eso se mantiene intacto. La carga del portador se mantiene igual y el número de portadores disponibles también se mantiene igual, ¿sí? Es como eso. Lo que se modifica es el canal de tránsito, ¿sí? Que se hace más angosto. Entonces, esta J se modifica, pero por este cambio en el área transversal. Sobre esa o tercera, cuarto y quinto punto de ese taller, ¿alguna duda? No, listo. Está muy callados hoy. Listo. Entonces vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 decía lo siguiente. Explique con sus propias palabras cómo un MOSFET puede operar como un sensor de biomoléculas. Entonces, listo. Digamos que ya lo habíamos visto. Un MOSFET, digamos, hecho, digamos, aquí un semiconductor N, supongamos aquí una zona, bueno, más común es así. Digamos aquí dos zonas P, ¿cierto? Y aquí un material que es un aislante. ¿Qué se hace en el MOSFET convencional? Lo que se hace es que se polariza acá este aislante, se polariza, pues obviamente aquí se pone en contacto eléctrico, y si se polariza. Al polarizar, lo que hago es modular la cantidad de cargas que tengo en esta zona. Ya digamos, aquí polarizo negativamente, entonces voy a traer cargas positivas a esta zona. Y esas cargas positivas me facilitan el transporte de cargas entre estos dos materiales P, porque recordemos que los P transportan cargas positivas, es decir, huecos. Entonces, esa sería la lógica de un MOSFET, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que se hace en el caso de un MOSFET para detectar biomoléculas o para sensores químicos? Entonces, básicamente, tengo el mismo dispositivo, ¿sí? Aquí con sus otras dos zonas del semiconductor contrario, aquí con su aislante, ¿sí?
Y encima del aislante, en vez de polarizar, o sea, no va a existir aquí un conector que me polarice, sino en cambio de eso pongo unas biomoléculas que puedan ser sensibles a otras biomoléculas en particular. Entonces, por ejemplo, el caso típico es antígeno-anticuerpo. Entonces, tengo mi antígeno y cuando viene un anticuerpo específico para ese antígeno, se ancla acá. Y al anclarse, pues eso me cambia la carga eléctrica de esta molécula, ¿sí? Se me genera ahora un par de antígeno-anticuerpo, eso modifica su carga molecular y eso a su vez, si la carga molecular de esa unión antígeno-anticuerpo es, digamos, positiva, pues entonces me va a traer aquí cargas negativas. Y supongamos que esto era aquí N y aquí P, pues entonces eso me abre el canal. ¿Sí? Tengo aquí portadores que me ayuden al tránsito de corriente, entonces voy a detectar una corriente entre este y este terminal, entre el drain y el source de ese MOSFET. Entonces, una explicación sencilla era eso, que sobre la capa aislante del MOSFET se pone una biomolécula que al reaccionar con otra biomolécula me atrae cargas a la zona en donde se forma el canal de transporte. ¿Sí? Algo así tan sencillo, todas esas explicaciones eran válidas para ese punto 6. No sé si tengan dudas ahí. Y muchas personas lo respondieron correctamente a esa pregunta. ¿Dudas, chicos y chicas? No, profe. Esto. Pregunta 7 decía. Explique las razones por las que el vacío es importante en las técnicas de deposición física como la evaporación térmica. Entonces recordemos que en la evaporación térmica el vacío es importante primero para facilitar la sublimación del material a evaporar. ¿Qué es la sublimación? Básicamente que pase del sólido al gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esa temperatura a la que sucede esa transición depende de la presión del ambiente, del entorno. Entonces, al hacer vacío, esta temperatura de sublimación es mucho menor. Entonces disminuye. Entonces esa es una de las razones. Y la segunda razón principal es básicamente para garantizar pureza. Porque recordemos que cuando un elemento es evaporado está caliente, pues es muy reactivo, va a reaccionar si hay humedad, si hay oxígeno, si hay otras partículas ahí, digamos que contaminando. Entonces la idea también es garantizar pureza haciendo el vacío. Eso la respondió prácticamente todo el mundo correctamente. Pregunta 8 de ese taller decía, ¿qué es una celda tándem? Y entonces, bueno, ahí la mayoría también lo respondió correctamente. Una celda tándem es aquella celda que está compuesto por dos subceldas, ¿sí? Dos uniones PN. Esto se llamaría, digamos, la celda 1. Aquí un conector. Y aquí vendría la celda 2, otra unión PN. Y aquí sus contactos, inferior y superior. Entonces esta sería la celda solar tándem. ¿Y qué es lo que hace una celda tándem? Es básicamente, o qué es lo que la caracteriza, que esta celda 1 tiene un bandgap normalmente grande y que la celda 2 tiene un bandgap normalmente bajo, o semiconductores de bandgap pequeño, de manera que la celda de arriba absorbe un tipo de luz, la luz de mayor energía, y la celda de abajo absorbe otro tipo de luz, la celda de menor energía, de manera que siendo esto como el espectro de radiación solar, se puede aprovechar tanto esta zona de altas energías, ¿sí? Luz de mayor energía, azulita, por ejemplo, y esta zona de menores energías.
Entonces, maximizamos la eficiencia por ese camino. Y la mayoría contestó correctamente. Creo que no hay como dificultades en la comprensión de eso, de ese concepto. La pregunta 9 también tenía que ver con celdas solares y decía, ¿cuáles son las limitaciones de las celdas de silicio? Que son las celdas dominantes. Y entonces las limitaciones son varias. Por un lado, alto costo, ¿sí? Pero ese alto costo también tiene que ver con que se utiliza mucho material, ¿cierto? Y ese mucho material se requiere dado que la absorción de luz es baja. Y eso a su vez tiene que ver con que el silicio es un material que tiene band gap indirecto. Entonces, todas esas tenían conexión, ¿sí? Entonces, esas son las desventajas, que son las, por lo que se preguntaba, o limitaciones. ¿Listo? Y la última pregunta de ese quiz, la número 10, decía, discuta, ¿por qué se buscan desarrollar métodos que permitan la miniaturización de dispositivos semiconductores como los transistores? O sea, ¿por qué busco que los transistores sean más pequeñitos cada vez? Sí, eso versus esto. Básicamente, para tener mayor número de dispositivos, ¿cierto? Por unidad de área. Porque esto tiene que ver con la capacidad de procesamiento, ¿sí? Con la cantidad de, de transistores que tengo por unidad de área, tiene que ver con la capacidad de procesamiento que tenga, en el caso un microprocesador, ¿sí? Que está formado por muchos transistores, por millones de transistores. Entonces, era como realmente muy sencilla esa respuesta y creo que todos la contestaron correctamente, salvo quienes no respondieron nada. ¿Listo, Cristian? Perfecto, listo. A los demás espero que también haya quedado claro como ese repasito. Listo, esos serán el tipo de preguntas también del examen del jueves. ¿Listo? Listo, ahora sí, entremos en materia con la clase de hoy. La idea es que hablemos sobre propiedades magnéticas de los materiales. Y entonces, porfa, coméntenme qué es para ustedes propiedades magnéticas. Cuando uno habla de propiedades magnéticas de los materiales, ¿cómo a qué hace referencia? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿O qué nombres de propiedades magnéticas conocen? Tal vez la influencia que tiene el material sobre los que están alrededor, pues, metales. O sea, tipo, sí, la capacidad de influencia que tienen sobre otros metales, por ejemplo. Sí, básicamente eso, Dylan, ahí acabas de decir uno bien importante. Bueno, Cristian dijo atracción y repulsión, eso, si un material se deja atraer o es repelido por un campo magnético. Eso es lo más intuitivo. Ahora, ya en términos de propiedades, nombres de propiedades, uno normalmente habla de permeabilidad magnética o habla de susceptibilidad magnética, que a su vez es lo que tú decías, como esa, como qué tanto un campo magnético me afecta a mi material, ¿sí? Y me lo afecta normalmente tiene que ver con eso. Si me lo atrae, lo repele, ¿en qué magnitud? ¿Listo? Efectivamente es algo así. Esos son como lo que uno más puede escuchar sobre propiedades magnéticas. Ahora, la importancia en esta clase, por eso no quería terminar el curso sin ver materiales magnéticos, es básicamente porque, bueno, vimos unos dispositivos como las memorias magnéticas y hay otros dispositivos en electrónica que utilizan, digamos que ese como el magnetismo, ¿sí? Las propiedades magnéticas de los materiales, entonces solo para que entendamos como los fundamentos, incluyendo lo que tiene que ver con la superconductividad, que son materiales que no suenan mucho como en electrónica, pero digamos los superconductores los explico aquí como en materiales magnéticos porque además de ser
como su nombre lo indica, materiales que conducen de manera perfecta la corriente eléctrica, pues resulta que también son materiales que son súper diamagnéticos. Entonces, para eso primero tenemos que entender qué es eso de diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, que es lo que nos van a explicar sus compañeros en las exposiciones. Entonces, muy rapidito, para intentar no quitarles tiempo a quienes van a exponer. Entonces, lo primero es el electromagnetismo como fuerza fundamental, ¿sí? Nos habla de la relación que existe entre campos eléctricos y campos magnéticos. Es decir, el movimiento de cargas genera momentos magnéticos. Y eso es importante entenderlo. El magnetismo no es aparte de, no es algo totalmente aislado de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Sino que las fuerzas eléctricas y magnéticas están relacionadas. Eh, Algo que claramente nosotros conocemos son cosas como la luz, ¿sí? La luz básicamente que la luz tiene interacciones o tiene tanto un campo eléctrico como un campo magnético, es decir, por eso se llama onda electromagnética la luz, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante. La luz tiene un componente tanto eléctrico como magnético, eso significa que puede interactuar con campos eléctricos, pero también con campos magnéticos, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta que puede interactuar con cargas en movimiento, no solo por el hecho de que la partícula al tener una carga en movimiento genera un campo eléctrico, ¿cierto? Pero también genera un campo magnético, entonces es de ahí que la interacción de la luz con las cargas, como los electrones, pues es relevante, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Estos son casos también muy conocidos por ustedes, como cómo generar un campo magnético, por ejemplo, a través de utilizando una bobina, sí, o sea, cargas eléctricas moviéndose en espiral y eso me genera a su vez un campo magnético, ¿cierto? O cosas como estas, un solo conductor por el hecho de moverse me genera un campo magnético. Un conductor, perdón, por moverse no. Porque cargas a través de un conductor se muevan, se genera aquí de manera transversal un campo magnético, ¿sí? Como aquí, las cargas se mueven en esta dirección, se genera un campo magnético alrededor de ese conductor por donde están fluyendo las cargas, ¿cierto? Y es por eso que de hecho pues pueden existir dispositivos como los amperímetros de pinza para poder medir corrientes eléctricas fluyendo a través de un campo, de un cable. Básicamente porque lo que se mide indirectamente es el campo magnético que genera esa carga moviéndose. Listo, entonces eso es lo primero, que una carga en movimiento genera un campo magnético. Ahora, cuando hablamos de las propiedades magnéticas de los materiales, vamos a hacer referencia a algo muy importante y es el spin. Que el spin es, digamos, el número cuántico, ¿sí? Que representa el momento magnético de los electrones. Recordemos, los electrones están alrededor del núcleo y se están moviendo en unos orbitales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que, digamos, en la teoría actual, la teoría cuántica, ya se incluye que el movimiento magnético de los electrones, el spin, tiene dos únicos valores. Un valor positivo y un valor negativo, que se llama spin up y spin down. Entonces es básicamente eso. Está discretizado, o sea, tiene dos valores específicos, no puede tener cualquier valor de momento magnético. Digamos, eso es más un resultado, ¿sí? Básicamente, o la teoría se construye con base en esa realidad, ¿sí? Aquí no se explica directamente el por qué solo se tienen esos dos valores de spin, sino más bien que el modelo se construye con base en ese hecho que no se puede cambiar. Y el hecho de que ese hecho se conozca bien y no se pueda cambiar, obedece a este experimento que se ve en este videito. Ah, básicamente, el asunto es que si yo tengo imanes clásicos, ¿sí? Entonces, y uno los lanza a través de un campo magnético, los imanes van a desviar su trayectoria dependiendo de su alineación con respecto al campo. Entonces, dependiendo de qué alineación tenga el campo magnético propio de esos imanes, voy a obtener
si la distribución es aleatoria, pues uno obtiene una distribución final aleatoria. Entonces, distribución aleatoria inicial de los campos magnéticos. Debería obtener esa distribución aleatoria. Lo que sucedió básicamente en este experimento pues, clásico de la física es que bombardeando átomos, ¿sí? Uno, bueno, no cualquier átomo, era en particular átomos de plata, se dieron cuenta que luego de bombardearlos así por un campo magnético, se obtenía una distribución que no era esperable. Y es básicamente una distribución de la mitad de las partículas arriba, la mitad de las partículas abajo, pero sin puntos intermedios ni nada. Y eso básicamente demuestra que átomos como la plata, en este caso, solo tienen, o sea, tienen dos momentos magnéticos, uno positivo y otro negativo, de igual magnitud en sentido contrario. Y básicamente el experimento funciona con plata porque la plata tiene, por su configuración electrónica, un átomo, un electrón en ese último orbital, un electrón solito. Entonces es como que el momento magnético de ese electrón eh, no está compensado con otros electrones. Todos los demás electrones están apareados, entonces están compensados. Un spin hacia arriba con un spin hacia abajo, entonces no hay un spin neto, no hay un momento magnético neto. Pero el hecho de tener un electrón sobrante, digámoslo, ¿sí? Que está solito, desapareado, pues hace que él sí tenga un momento magnético neto, dado por el spin de ese electrón. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como spin. La relación como más sencilla que uno puede hacer de qué es un spin, básicamente tiene que ver con eso que yo decía hace dos diapositivas, y es todo cuerpo cargado, en este caso un electrón, y que se esté moviendo, genera un momento magnético. Entonces, es justamente que una carga, como un electrón o, o un ion, una molécula cargada, al moverse genera un momento magnético. Ahora, el momento magnético de los electrones, en particular de esa carga, se relaciona, desde la visión clásica, se relaciona con su relación orbital. O sea, para explicar por qué un electrón en movimiento puede tener un momento magnético, entonces hay que pensar en dos cosas. Su rotación orbital, perdón, ahí hice la flecha mal. Rotación orbital se refiere a que el electrón se mueve alrededor de un núcleo, ¿cierto? Ese es un movimiento que puede explicar que un electrón tenga momento magnético, pero también el movimiento de rotación propia, es decir, un electrón se mueve en su propio eje, gira, ¿cierto? No está quieto. Entonces, este es el enfoque como clásico de lo que podría explicar ese spin, que es un momento magnético asociado al movimiento de electrones. Sin embargo, lo que sucede básicamente es, miren, bueno, primero les leo esto, dice, ya que toda la materia, todos los materiales están comprendidos de átomos, los cuales a su vez tienen electrones en movimiento, entonces todos los materiales son afectados de alguna manera por un campo magnético. Es decir, todos los materiales deben tener algún tipo de interacción con un campo magnético, ¿sí? Sin embargo, no todos los materiales reaccionan de la misma forma. Esto es justamente lo que vamos a ver ahorita cuando nos expliquen los tipos de materiales. Ahora, el momento magnético de los átomos tiene tres orígenes, dos de los cuales ya mencioné. Primero, son afectados por el movimiento de electrones, ¿cierto? El movimiento de los electrones es ese movimiento orbital, es decir, los electrones se están moviendo alrededor del núcleo. Miren. Entonces, ese movimiento de los electrones debería conferir algún tipo de movimiento, de momento magnético. Lo que sucede es que normalmente eso no se ve por una razón, porque el movimiento de los electrones no es en una única dirección, sino que si recordamos las formas de los orbitales, pues en realidad nadie dice que es en esta dirección, puede ser en la otra, ¿sí? O así o así. Es decir, los orbitales tienen forma esférica. Entonces su movimiento no es en una única dirección. De manera que es como que el momento magnético de un giro, que puede ser, digamos, este momento, se compensa con el de otro giro, pero en la dirección opuesta, ¿sí?
Y así, entonces, en esta dirección me daría este campo, pero en esta otra dirección me daría este campo. Entonces, al final, todos esos momentos magnéticos se compensan y es nulo. Entonces, lo que nos queda realmente, bueno, dice, y el cambio en movimiento causado por un campo eléctrico, por un campo magnético externo. Bueno, que eso es lo que vamos a ver, cómo un material se afecta por un campo externo. Y la razón de que las moléculas o los átomos tengan un momento magnético como intrínseco es el spin de los electrones, el hecho de que tengan esos electrones desapareados que tienen un spin propio. Entonces es eso, como esa rotación, muy entre comillas, porque el spin no es exactamente esa rotación, sin embargo es digamos que como la similitud que se puede hacer con la mecánica clásica. Entonces, bueno, no sé si fue claro de pronto la explicación de dónde o por qué la materia va a interactuar con los campos magnéticos, por qué es de esperar o tienen dudas. Si yo hiciera esa pregunta, ¿por qué la materia se espera que interactúe con los campos magnéticos? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es la respuesta? Los electrones están desapareados. Los desapareados y los no apareados, básicamente es por la existencia de momentos magnéticos causados por el movimiento de los electrones. Pero sí, ahora vamos a ver en las explicaciones que nos van a hacer sus compañeros, particularmente en la exposición de materiales paramagnéticos, vamos a entender por qué los materiales paramagnéticos son los que tienen una interacción más grande, digamos, más notable. Y justamente es eso, de los electrones desapareados. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, sin más, vamos con la exposición de materiales diamagnéticos. Ya dejo yo de presentar. Y entonces, materiales diamagnéticos nos va a exponer Erika. Ya puedes compartir pantalla, Erika. Bueno, ¿ya se ve? Sí, Bueno, a ver. Bueno, me tocó exponer sobre los materiales diamagnéticos, entonces, ¿qué son? Bueno, son aquellos que en lugar de ser atraídos por los imanes, son repelidos por ellos. Además, poseen una susceptibilidad magnética negativa. La razón por la que son repelidos por los campos magnéticos es que dichos campos inducen una corriente en los electrones que giran en torno al núcleo de cada átomo, lo cual genera un campo magnético interno en la dirección opuesta al campo externo. De hecho, encontré un video que me pareció como interesante, entonces para verlo. súbele de pronto más volumen, no lo escucho. Sí, creo que no está compartiendo eso. ¿Se escucha? ¿O no? No. No. Mm, ¿cómo, cómo hago acá?
Cuando le diste compartir, de pronto te salió alguna opción de compartir, como de compartir el sonido. No, pues no, no me... A ver. Bueno, igual tienes Ah, opción, por lo menos. espera, espera. A ver, Graphite, ¿ahora se aluminum, escucha and o no? glass. Ahora sí. Sí, ahora sí. This is a new and different category of magnetism called either para or diamagnetism, and it's different from the magnetism that you're used to. You're probably already familiar with ferromagnetism. Ferro means iron. An unmagnetized piece of iron, or nickel, or cobalt, becomes a magnet in the presence of a magnetic field. The effect is strong and lasts even after the magnet is removed. Paramagnetism is a similar effect, except that it's much weaker and temporary. Aluminum is a good example of a paramagnet. And so is oxygen, which is attracted to magnets. Here, I have a few milliliters of liquid oxygen, which sticks to the magnet. I'll explain why later. Gadolinium oxide and cupric sulfate are good examples of paramagnetic substances. Cupric sulfate is a salt that can be picked up by a magnet. Diamagnetic materials are exactly the opposite of paramagnetic. They are always repulsed. They would rather die than be in a magnetic field. An important example of a diamagnetic material is graphite. This specially made pyrolytic graphite is repelled by a magnetic field. Don't be confused. This is not static electricity or eddy currents. Graphite is repelled by a magnet, always, both by the north and south end. Pyrolytic graphite is a grown crystal of flat carbon layers which maximizes the diamagnetic effect. Of course, the best diamagnets are superconductors, which at low temperatures provide exact opposite repulsion to whatever magnetic field is present when they're chilled. They are perfect diamagnets. The most famous and powerful diamagnetic is bismuth, element number 83 on the periodic table. The bismuth-powered boat sails toward the weaker magnetic fields. One way to check whether an object is diamagnetic or paramagnetic is to see how it aligns itself in a magnetic field. Diamagnetic objects like glass will rotate to avoid magnets. Here, we see that the glass is diamagnetic because it twists to get to the weaker magnetic field. But aluminum rotates into the field, typical of a paramagnet. On the periodic table, we see that aluminum has 3 valence electrons. So what does it take to understand what it means for something to be a paramagnet or a diamagnet? You have to know what the electrons are doing. Consider, for example, aluminum. We see from the periodic table that aluminum has 3 valence electrons. That's 2s and 1p. Now it's that unpaired electron that makes it a paramagnet. This unpaired electron enables it to become magnetized. And it's that unpaired electron that is free to be magnetized and attracted by the magnet. But what about a diamagnet like water? Yes, the water molecule. It has all of its electrons paired. It will not be magnetized. In fact, water is repelled by a magnetic field. The electrons come to lower energy as they are moved away from the magnet. In conclusion, when something is a paramagnet or a diamagnet, it tells you what its electrons are doing. In the case of a paramagnet, it has at least 1 unpaired electron. In the case of a diamagnet, it has mostly paired electrons. Bueno, como decía el video, un elemento diamagnético, ¿qué? Sus
Bueno, no existe un momento magnético neto dentro del átomo porque poseen una configuración electrónica sin electrones desapareados. O sea, los campos magnéticos generados por la rotación de cada electrón se cancelan entre sí. O sea, en su configuración electrónica tienen dos espines que se cancelan entre sí, o sea, dos espines opuestos. Eh, los tipos de aplicaciones que tiene son la generación de campos magnéticos intensos, la fabricación de cables de conducción de energía eléctrica y la electrónica. En el primer tipo se pueden ver, por ejemplo, la fabricación de sistemas de transporte masivo levitados, como los trenes que flotan sobre rieles sin tener fricción con ellos. Gracias a esto hacen como que tengan alcance mayor velocidad. Y en el segundo está la posibilidad de transmitir energía eléctrica desde los centros de producción como presas o reactores nucleares hasta los centros de consumo sin que se pierda ningún tipo en el trayecto. En el tercer tipo podría ser la posibilidad de fabricar supercomputadoras. Y bueno, por ejemplo, acá traje algunas aplicaciones. Por ejemplo, el tratamiento de aguas, que, bueno, básicamente, como la mayoría de los sedimentos, esto que se encuentran en este son diamagnéticos, entonces por eso es posible emplear campos magnéticos intensos y así remover los sedimentos de carbonato de calcio, yeso, sal y otras sustancias que causan dureza en el agua y se acumulan en las tuberías y los contenedores. Gracias a esto, pues esto tiene varias ventajas, como por ejemplo que se conserva el medio ambiente y además se ahorra dinero porque, o sea, no tiene que sustituir los sistemas de tubería, ya que la materia que obstaculiza el buen tránsito del líquido es removida. Otro, en la medicina, la magnetoencefalografía, que bueno, como el cerebro humano produce ligeras cargas eléctricas, entonces estos a su vez generan campos magnéticos. Por lo tanto, gracias a la utilización de software y tecnología de materiales con propiedades diamagnéticas, se pueden detectar la actividad cerebral. Y está la bomba diamagnética. Esta, esto se usa o sea, es como una diamagnoterapia que le llaman. eh, Esto es como mecanismos de repulsión generados en los tejidos biológicos sometidos a la fuerza de un campo magnético a muy alta intensidad. Esta terapia permite activar mecanismos específicos de acción celular e inducir respuestas fisiológicas positivas en numerosas patologías del sistema musculoesquelético y tejido nervioso. Esto funciona básicamente esto, el campo magnético que generado por la bomba diamagnética hace visible el efecto diamagnético, o sea, la repulsión de los, de las, bueno, por así decirlo, de las sustancias que tienen propiedades diamagnéticas como el agua, presente en el interior de los tejidos biológicos, o sea, repulsa todas esas sustancias. Eh, y pues ya, sí. Y gracias a eso, pues básicamente permite realizar curas farmacológicas, tanto en zonas localizadas como extendidas. O sea, la verdad es bastante útil. Listo, Erika, gracias. Espera, no dejes de compartir, porfa. Súbete muy brevemente ahí a la primera diapositiva. Eso. Entonces dijiste
los materiales diamagnéticos son aquellos que en vez de ser atraídos son repelidos, ¿cierto? La Sí. primera pregunta, ¿eso aplica solo para elementos o también para moléculas? Eh, y creo que es solo para alimentos. Uy, No, ahí él hizo el experimento con agua y el agua es una molécula. Ah, sí, sí. Sí, Entonces, sí. y lo hizo también con el vidrio y el vidrio también es diamagnético. Entonces, lo primero que quería mencionar era justamente que la mayoría, o sea, estamos hablando de que el 99.9% de las moléculas existentes son diamagnéticas. Pensemos en prácticamente todas las moléculas orgánicas. Prácticamente todas ellas son diamagnéticas, ¿sí? ¿Qué característica tienen los materiales diamagnéticos? Que en general su configuración electrónica está completa, es decir, de electrones apareados. Y recordemos que eso en general es una característica de la mayoría de materiales estables. Es por eso que la mayoría de minerales incluso también suelen ser diamagnéticos, ¿sí? Entonces, por eso digo, el 99.9% de las moléculas son diamagnéticas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, ¿puedes repetir la explicación que dijiste sobre el por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando un campo Gua- magnético atraviesa una molécula diamagnética? Bueno, esto es porque, o sea, dichos, o sea, ¿por qué se repelen? Sí, Bueno, porque los campos magnéticos, es que dichos campos inducen una corriente en los electrones que giran en torno al núcleo de cada átomo, ¿no? Entonces, esto genera un campo magnético interno en la dirección opuesta al campo externo. listo. Entonces, digamos, miren, esto es el campo magnético, ¿cierto? Y resulta que yo tengo un objeto aquí. Ese color que escogí como que no. Aquí, tengo un objeto aquí, ¿cierto? En la mitad de ese campo magnético. ¿Qué va a pasar? Ese objeto tiene electrones sí o sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Un campo magnético siempre va a afectar el movimiento de los electrones. ¿Qué es lo que sucede? Como estos electrones están apareados, ¿cierto? Ellos ya están, digamos, no tienen un momento magnético neto, entonces no se alinean con el campo magnético. Pero en cambio, ese campo magnético va a hacer que los electrones aquí dentro del material se tengan que mover. O sea, los electrones se van a mover por el hecho de que el campo magnético va a interactuar con ellos. Pues, ¿qué pasa? Que ese movimiento que va a inducir, o sea, es diferente, es un movimiento diferente al movimiento original. Ustedes hagan de cuenta, los electrones se van moviendo, digamos, en esta dirección, se encuentran moviendo, ¿cierto? Y debido a este campo magnético, entonces ahora se tienen que comenzar a mover, digamos, en esta dirección. Eso implica un cambio de trayectoria. Y ustedes recuerdan de su física, de la mecánica que vieron, pues que la inercia es una fuerza que, o básicamente, cuando tú cambias la trayectoria de una partícula que ya lleva un movimiento, ¿cierto? Que ya tiene una inercia, pues se necesita una fuerza adicional para que eso suceda. Pues básicamente eso es lo que sucede, que se genera una fuerza para poder realizar ese cambio de trayectoria. ¿Cuál es el resultado visible ya así a grandes rasgos? Pues que esta partícula, este material que estaba aquí, observa una repulsión, ¿sí? Observa una repulsión porque es que hay una fuerza mecánica adicional que tiene que suceder para que el movimiento inducido por el campo magnético se dé, porque es que ese movimiento es diferente al movimiento original que tenían los electrones. Entonces, otra forma de verlo, eso mismo que sucede es que, como en este caso, digamos, tengo un campo magnético, supongamos, y tengo ese material. El campo magnético viene en esta dirección. Como ese material es diamagnético, ese material, no, los electrones no se van a alinear de una forma en particular con el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Que ese campo magnético se desvía, se tiende a desviar, tiende a evitar pasar, a atravesar ese material. Entonces, esa desviación del campo magnético genera esa fuerza que a su vez puede, como en esa imagen, llegar a sostener a un material.
esta figura que tú muestras ahí no es de un diamagnético convencional, sino es de un material superconductor, Sí, superconductores, que que es son ya como diamagnéticos perfectos, ¿no? exactamente, que es un diamagnético perfecto. ¿Listo? Pero la imagen sí ejemplifica bien eso. ¿Listo? Pues entonces eso es lo que sucede. Un material diamagnético, es decir, prácticamente la mayoría de los materiales son diamagnéticos, al interactuar con un campo magnético percibe una pequeña fuerza que lo hace sentir una repulsión. Esa repulsión es pequeña, ¿sí? O sea, ustedes ven que le arriman un imán a un vaso de agua y no es que el vaso de agua sale corriendo del imán, no, eso no sucede. La repulsión es extremadamente pequeña. Sin embargo, como vieron en el video, sí se puede medir, sí es apreciable. Y tan apreciable es que pueden haber aplicaciones como esas que mostró Erika de la bomba diamagnética, en donde con pequeños impulsos o bueno, sí, como un campo magnético alterno, o sea, va impulsando pequeñas cantidades de agua y eso en aplicaciones médicas o de dispensación de medicamentos y demás es bien importante. Listo, Erika, muchas gracias. Listo, profe. ¿Ya dejo de compartir? Sí, A ver. listo. Entonces, vamos con la presentación ahora de materiales ferromagnéticos que nos va a mostrar Dylan. Ah, no, perdón, vamos con los paramagnéticos. No, disculpen. Antes de Dylan, vamos con Michael. Michael Andrés Mandón, con con los paramagnéticos. Listo, bro. ¿Ya puedo compartir? Hágale. Ahí ya están viendo la diapositiva. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Michael y hoy vengo a presentarlo de los materiales paramagnéticos. Primeramente, para hablar de materiales paramagnéticos, debemos entender el fenómeno del paramagnetismo. El paramagnetismo es una propiedad que se da en algunos materiales y consiste en la alineación de los momentos magnéticos libres con un campo magnético externo, lo que genera que el campo en sí se fortalezca. Así como podemos ver en la figura de la izquierda, donde vemos que hay dipolos magnéticos alineados cuando se aplica un campo magnético externo y en la parte de la derecha que no están sobre un campo magnético externo se encuentran desorientados. Y vemos que en la figura de la derecha, el material que está atraído por el campo, vemos que causa un desequilibrio en la imagen, ya que los dipolos que se encuentran dentro del material entonces se sienten atraídos por el imán que está ahí externo. Esto quiere decir que cuando aplicamos un campo magnético externo, pues los momentos magnéticos se orientan al azar y así el material pierde su imantación. O sea, a diferencia de los imanes, es muy importante recalcar que estos materiales tienen un momento magnético, pero temporal. Una vez se excluye el campo magnético externo, estos pierden su magnetización. Ahora, ¿qué es lo que hace que ciertos materiales sean paramagnéticos? Bueno, pues las condiciones del paramagnetismo, como vimos anteriormente en el video de mi compañera, están asociados con los electrones que no se encuentran apareados en un material. Como vemos aquí en la figura de más de la izquierda, vemos que en la parte de la izquierda tiene muchos electrones desapareados, entonces esto se considera como alto spin, ya que estos electrones desapareados tienen mucho momento magnético y más facilidad para moverse. Mientras que la parte de la derecha tiene bajo spin, ya que tiene mayor cantidad de electrones apareados. ¿Puedo hacerte una pregunta pequeñita ahí, Michael? Digamos, tú estás mostrando y esas configuraciones y me gusta mucho lo que se ve ahí porque muestras varios ejemplos. Entonces, digamos, esta sería la configuración de un elemento, ¿cierto? O este, el segundo, o este, ¿cierto?
Entonces yo te quería preguntar, de esos 4 que acabo de resaltar, ¿cuál esperarías tú que tuviera mayor momento magnético? Yo diría que el tercero para arriba. Este, ¿cierto? Sí, señor. Exacto, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 electrones desapareados. Entonces eso es importante. ¿Por qué unos materiales son más paramagnéticos que otros? También tiene que ver con eso, con cuántos electrones desapareados tiene. ¿Sí? Todo material que tenga al menos un electrón desapareado va a ser paramagnético, ¿cierto? Sí, exactamente eso es lo que iba a decir a continuación. Dale. Que en otras palabras, cualquier material que pueda contener un electrones desapareados sí, es ciertamente paramagnético. El giro de los electrones les da como un momento dipolar. Esto es como si, o sea, por ejemplo, cada electrón fueran pequeños imanes dentro del material. Cuando se aplica un campo magnético, entonces el spin de los electrones se alinea con el campo de manera paralela y esto hace como que sea atraído por el campo. Entonces, así como lo decía el profesor anteriormente, cuanto más electrones desapareados haya, más fuerte será la atracción. Esa capacidad de los materiales de ser afectados por el campo magnético se llama permeabilidad magnética. Y para ser considerados, pues yo encontré que para que los materiales sean considerados paramagnéticos, deben tener como el valor, o bien como en el profesor positivo, o la permeabilidad magnética del vacío, que es la que se muestra acá, la que tengo aquí en la diapositiva, que es la de 4 pipos, ya la -7. Pero como el profesor, o sea, solo se da como una bandera de que si es positivo o negativo. Y aquí tengo pues ejemplos de algunos materiales paramagnéticos, como lo es el magnesio, el de al lado es el litio, el que le sigue es el tántalo, y abajo están el aluminio y el platino. Los usos. Los materiales paramagnéticos tienen muchos usos y muy útiles. El primero es la resonancia paramagnética electrónica. Esta técnica detecta especies paramagnéticas al aplicar un campo magnético externo a un sólido paramagnético. Entonces ahí de esta manera pues vemos que se inducen los cambios de estado del spin, que son llamados transiciones. Luego se aplica una energía electromagnética en el rango de microondas y esto logra producir un espectro de absorción. Bueno, entonces como este espectro permite información acerca de los daños que produce la radiación, digamos, del tipo de microondas en los tejidos biológicos. En cuanto a la refrigeración magnética, tenemos que se usa mucho con las sales. Ciertas sales paramagnéticas, como el nitrato de magnesio, al aplicar un campo magnético externo variable, la temperatura de estas sales puede variar y este efecto es conocido como el magneto calórico. De esta manera se pueden lograr temperaturas muy bajas, como en el rango de los 0.01 grados Kelvin. En la datación de muestras encontramos que utilizamos el primer principio de la resonancia paramagnética electrónica para encontrar materiales expuestos a radiaciones ionizantes. Entonces, cuando, por ejemplo, un objeto muy antiguo que haya recibido radiación ionizante de la corteza terrestre, pues queda una huella consistente en cargas eléctricas atrapadas en los defectos de la estructura cristalina del material. Esta huella se llama centro paramagnético y se detecta a través de la resonancia paramagnética electrónica y así se puede verificar como qué tanta antigüedad tiene el material. Esto se utiliza mucho en los fósiles y asimismo como en sus dientes y demás partes para verificar qué tanta antigüedad tienen.
Ustedes de pronto han escuchado, qué pena te interrumpo ahí brevemente, Michael. Sí, claro, ¿Han profe. escuchado sobre los ciclos de cambio de la polaridad, digamos, del campo magnético de la Tierra? Y es justamente como a eso a lo que hace referencia. Esos cambios, o bueno, sí, el campo magnético de la Tierra, digamos, no ha sido constante, entonces eso deja huellas, pues digamos, de algunos, de orientaciones magnéticas, por ejemplo, en átomos paramagnéticos, en algunos cristales. Entonces, digamos que eso se puede mirar más o menos para saber un poco la antigüedad de muchas muestras minerales. Uy, Sí, Juan así Sebastián, mismo. una pregunta mucho más compleja y para otro curso. No me atrevería a responderla aquí, porque de hecho todavía hay muchos modelos que se están construyendo sobre el por qué la Tierra tiene campo magnético y demás. Bueno, entonces, continúo, profe. Sí, hágale, qué pena. Bueno, entonces, ahora para los sensores, tenemos que, bueno, que otra aplicación o uso son los sensores paramétricos de oxígeno. Y bueno, pues prácticamente como lo dice, se utilizan como el oxígeno, como que mostró en el video que pasó la compañera, el oxígeno es paramagnético. Entonces, al ser atraído por un imán, se puede verificar materiales que contengan o ambientes que existen en el vacío. Y por último tenemos la pintura paramagnética para automóviles, que esta pintura cambia de color, o sea, el carro hace que él cambie de color con presionar un botón, gracias a un polímero especial que contiene óxido de hierro, que también es paramagnético. Entonces se aplica una corriente eléctrica al polímero y las partículas paramagnéticas se alinean con el campo de la corriente aplicada. Entonces esto hace que afecte al polímero y absorbe y refleja la luz de una manera diferente y así produce un cambio de color. Aquí están las referencias y eso es todo. Muchas gracias. Listo, Michael, ¿te puedes devolver un poquito? Sí, profe. ¿Cuál? Eh, bueno, listo, no, lo mismo. Materiales paramagnéticos pueden ser átomos o pueden ser moléculas, ¿no? Eso es importante. Yo creo que lo que tú dijiste, pues aclara lo que se mostraba en el video anterior. Digamos, esa atracción, ¿cierto? Básicamente se da porque el campo magnético que está orientado así, campo magnético externo que uno aplique, orientado así, norte para arriba, sur para abajo, hace que los electrones que están desapareados, esos que tienen spin, pues se orienten, ¿cierto? También norte-sur. Eso va a generar atracción entre sur y norte, ¿cierto? Entonces es de ahí de donde viene la atracción. Algo que quería resaltar simplemente es que los materiales paramagnéticos, digamos, vea la diapositiva de las configuraciones electrónicas. Eso, digamos aquí, como esto es un material diamagnético, ¿cierto, Michael? Porque todo está pareado. Sí, señor, profe. Mientras que esto es un material paramagnético, porque hay unos que están desapareados, estos tres. Entonces, simplemente quería mencionar, mm, en este material diamagnético todas las fuerzas son de repulsión porque es que no hay ninguno desapareado. Entonces todo va a ser repelido por el campo eléctrico, lo voy a dibujar con esas flechitas hacia arriba. Mientras que en el caso del material diamagnético, paramagnético, lo que va a suceder es esta repulsión sigue existiendo con estos electrones, pero va a existir una atracción que es mucho mayor con estos electrones que sí tienen un spin marcado, ¿sí? Entonces, no es que deje de existir esa repulsión por el fenómeno que explicaba anteriormente, solo que esa repulsión ya es despreciable con respecto a la atracción que existe por los electrones que están desapareados, ¿listo? Ya eso Sí, era todo lo señor. que quería decir. Gracias y ya puedes dejar de presentar entonces para hablar de los ferromagnéticos. Listo, profe, gracias. Listo, y entonces ahora sí vamos para hablar de los ferromagnéticos con Dylan, ¿cierto? Sí, señor. Listo.
Ok, ¿ya pueden ver las diapositivas? Sí, señor. Bueno, entonces, pues, buenos días. Pues yo les voy a hablar de los materiales ferromagnéticos. Ay, no se pasa. Ustedes pueden ver que se pasa la diapositiva. No, sigue la misma del principio. Ok. Ahora sí. Sí. Ok, entonces, pues, un material es considerado ferromagnético, pues si éste al ser inducido en un campo magnético resulta intensamente magnetizado por este, pero a diferencia de los paramagnéticos, pues después de retirar el campo magnético inducido, pues el material tiene la capacidad de conservar su magnetización. Estos son pues los materiales magnéticos más comunes y pues se caracterizan porque tienen una susceptibilidad magnética positiva y relativamente alta y a su vez una permeabilidad relativa más alta que uno. Eso se debe pues a que la permeabilidad magnética del material es mucho mayor que la permeabilidad magnética del vacío. Bueno, para entender cómo funcionan estos materiales es necesario pues entender su estructura. Estos materiales están divididos en pequeños dominios magnéticos que son separados pues por superficies denominadas paredes de blocks, que serían como estas lineecitas. Yo pues de alguna manera pues los asemejo, por así decirlo, a los granos de las estructuras policristalinas. Cada uno de estos dominios, en de estos dominios, los átomos están alineados con sus campos magnéticos señalando en la misma dirección. De tal manera pues que cada dominio dentro del material actúa como un pequeño imán permanente. Sin embargo, pues todos estos diminutos dominios se orientan desordenadamente entre sí. Entonces, pues por lo que de alguna manera se puede decir, se cancelan. Entonces, por eso inicialmente no estarían magnetizados. Luego, pues, al ser sometidos a un campo magnético intenso, se producen dominios que señalan en la dirección del campo. Estos dominios, pues, crecen debido a que los átomos en sus límites cambian físicamente su orientación para alinearse con el campo magnético. Estos átomos, pues, ya que se van alineando con el campo, aumentan el flujo magnético en el material y pues a su vez causa el cambio de orientación de otros átomos. Este pues proceso va a producir poco a poco un monodominio que va a estar orientado con el mismo sentido y dirección que el campo magnético inductor. Entonces pues aumentando así en consecuencia la fuerza del campo magnético del material. Entonces pues acá se puede observar primero los dominios apuntando como en direcciones aleatorias y luego de pues, ser el campo aplicado fuerte, aumentan los dominios que van en dirección del campo y pues a la final quedaría como un solo dominio pues grande. Entonces, pues, ¿qué pasa al eliminar el campo? Pues al eliminar el campo inductor, el material, como lo dije anteriormente, queda magnetizado con ese monodominio durante cierto tiempo, hasta que pues una fuente de energía externa se aplica al material y sus átomos pues pierden su alineación. Estas pues fuentes de energía externa pueden ser, por ejemplo, una fuerza magnética externa pero aplicada en otra dirección, o puede ser un choque mecánico o la acción de la temperatura. Por esto es que, por ejemplo, cuando se deja caer un imán y se golpea, puede ser que pierda como su magnetización. Entonces, pues esto va paso a la propiedad más común de estos materiales, que se llama la histeresis, que define como la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia al estímulo que la generó. En base a esta propiedad se pueden clasificar dos tipos de ferromagnéticos, que son primero los materiales magnéticamente blandos, que son muy fáciles de magnetizar y de desmagnetizar, y presentan un ciclo de histeresis estrecho, como se puede observar en esta imagen. Estos son pues, materiales utilizados para realizar transformadores, generadores y motores, hablando pues de máquinas eléctricas. Y el otro tipo de materiales serían los magnéticamente duros, que pues son casi que lo contrario a los magnéticamente blandos. Estos son muy difíciles de magnetizar o desmagnetizar y pues presentan un ciclo de histeresis
ancho y tienen una inducción magnética alta. Además, se magnetizan con un campo externo demasiado intenso. Son usados generalmente para imanes permanentes, ya que son difíciles de desmagnetizar. Estos materiales, pues como yo mencioné anteriormente, la temperatura es una de las formas de obtención de energía que hacen que los átomos de los materiales cambien como su orientación. Entonces, pero sin embargo, si la temperatura aumenta hasta tal punto, hasta un punto, es posible que el material pierda su condición de material ferromagnético y se convierta en un material paramagnético. Este fenómeno se conoce como temperatura de Curie y pues es propio de cada material. Entonces, pues acá pueden observar una tabla de algunos materiales que son ferromagnéticos y pues sus respectivas temperaturas de Curie. Entonces, pues algunos materiales son el hierro, el cobalto, el níquel, el gadolinio y el disprosio. Y bueno, pues por último, las funciones y los usos. Entonces, pues aparte de las mencionadas, las que mencioné anteriormente, algunas aplicaciones de materiales ferromagnéticos son los electroimanes, que como se puede observar acá, pues existe como un material ferromagnético que está pues enrollado con una bobina de un material conductor y conectado a una pila, que entonces por este material circulará una corriente que inducirá un campo magnético en el material y hará que aumente su campo magnético. También hay aplicaciones en la medicina como el nanomagnetismo, resonancia magnética nuclear y pues como el profesor lo explicó en las clases pasadas, también tiene aplicación en almacenamiento de información como en grabación magnética, grabación optomagnética y una tecnología que se llama las burbujas magnéticas. En caso de la grabación magnética sería como en las cintas, estas cintas como magnéticas, los cabezales vendrían siendo hechos de un material ferromagnético que pues al pasar por la cinta magnetizada inducen un voltaje en un material conductor que está enrollado a esta y ese voltaje va dibujando una señal pues de la imagen guardada en la cinta. Y yo creo que esto sería todo. Gracias, Dylan. Ven, yo te hago una preguntita. Entonces, digamos de estas aplicaciones, por ejemplo, para la grabación magnética, ¿tú qué material considerarías que sería mejor usar? ¿Un material blando o duro, ferromagnético blando o duro? Yo digo que uno blando, profe, porque pues se necesita como que se magnetice y se desmagnetice rápido, entonces pues necesita como el ciclo de histeresis corto. Listo. Listo, bueno, sí. Tampoco tan blando de manera que no se pierda la información, porque la idea es que una vez quede el 1 o el 0, no se pierda fácilmente, ¿sí? Que uno le pasó un imancito por ahí cerca del disco duro, imagínense, y ¡pum! Todos se borran porque todos se orientan para el otro lado, ¿cierto? Entonces es como un punto intermedio, pero sí. ¿Te puedes devolver a esa gráfica de la histéresis que me parece muy interesante y qué bueno que la explicaste? Ya, profe, pero bueno, aquí. Si quieres dejarlo así, no pasa nada. Entonces, listo. Aquí aprovecho entonces para comentarles. Bueno, o devuélvete a la diapositiva anterior donde hablabas de la susceptibilidad y no sé qué. Un poquito. Eso. Listo. Entonces, esto de aquí, esto es lo que se llama como Esa es la susceptibilidad magnética. susceptibilidad magnética. Exactamente. Listo. Entonces, la susceptibilidad magnética, su signo nos habla de si el material es diamagnético, ferromagnético, ¿cierto? Ahora, su signo, ¿cierto? O paramagnético. Bueno, nos habla de paramagnético y ferromagnético va a tener el mismo signo, positivo. ¿Qué significa? Que va a ser atraído, ¿cierto? Y en el caso de un material diamagnético, su signo sería negativo, ¿cierto? Así es, Dylan. Sí, señor, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, y ahora, tú me decías, bueno, ¿qué es este mu? Mu sub R, mu y mu sub 0. Esa es la permeabilidad relativa. Sí. Permeabilidad. Muy bien. Listo, entonces es más permeable que el vacío o menos permeable que el vacío, ¿cierto? Es básicamente eso. Y permeable tiene que ver con, pues eso, un campo magnético que tanto permea al material, que tanto lo atraviesa o si no lo atraviesa significa pues que interactúa, ¿cierto? Listo, bájate ahora sí a la curva de histéresis.
Eso, gracias. Listo, entonces. Voy a borrar eso ahí. Entonces quería decirles, básicamente, esta curva de histéresis, ¿cómo se construye? Se aplica un campo magnético, ¿cierto? El campo B, y se mide el campo magnético interno del material, o sea, el que queda en el material. Entonces, ¿qué pasaría básicamente en el caso de un material que es diamagnético? Que yo aplico un campo magnético, por ejemplo, positivo, y el campo interno, el campo magnético que percibe el material, digamos que sería contrario. Entonces, normalmente uno ve algo así. Y justamente esa pendiente de esa curva de susceptibilidad, esa pendiente es lo que se llama la susceptibilidad magnética, de esta curva de magnetización. Entonces, la pendiente es la susceptibilidad magnética. Para un material diamagnético sería así, negativo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería en el caso de un material paramagnético? Entonces, normalmente sería así, positivo. Y uno quita el campo magnético y él se devuelve. Entonces sería positivo, pero no hay histéresis. ¿Sí? No pasa esto que la curva de magnetización en una dirección es diferente que la de magnetización en la otra. ¿Sí? Entonces, esto sería para un paramagnético, esto sería para un diamagnético. Y recordemos, la pendiente es la susceptibilidad magnética. Ahora, ¿qué es lo que sucede en estos materiales ferromagnéticos? Que ellos conservan la magnetización después de que se magnetizó, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, una vez yo estoy, eso arranca de aquí, en realidad, y comienzo yo a magnetizar y el material adquiere una magnetización, pero esa magnetización la mantiene aunque yo esté digamos que cambiando la dirección del campo magnético, él mantiene su magnetización original. Es de ahí de donde surge esto. Y ahora cambio la dirección del campo magnético para el otro lado y él mantiene esa magnetización ahora digamos negativa. Entonces es eso como que esta histéresis y qué tan ancho es esto, nos habla un poco como de esa capacidad de mantener el campo magnético, ¿sí? Por eso es que esta curva de magnetización es muy importante en los materiales ferromagnéticos y eso es fundamental cuando yo estoy fabricando dispositivos como esos que Dylan nos mencionó, que son dispositivos que utilizan materiales ferromagnéticos. Pero pues tengo que buscar cuál es el más adecuado. Si el material es muy blando, magnéticamente hablando, pues entonces se me borra la información muy rápido, ¿cierto? Pero si el material es muy duro, entonces me puede servir un poco más como un imán inducido. O sea, pues básicamente es un material que me va a mantener su campo magnético interno, salvo que yo le ponga un campo magnético, digamos, en la dirección opuesta, pero absurdamente grande. Estos básicamente son los imanes, ¿sí? Como esos imanes de neodimio. Son materiales magnéticamente muy duros, son ferromagnéticos magnéticamente muy duros. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan dudas para sus compañeros que hicieron las 3 exposiciones. De mi parte, eso es todo. Listo. Entonces, ¿puedo dejar de compartir, profe? Y ya puedes dejar de compartir. Vale. Listo, listo. Entonces, ahora vamos. Aquí yo comparto. Listo, listo. Ah, miren eso que les iba a mostrar aquí. Esto es un videito muy chiquitico de una rana. Una ranita flotando, levitando. Eso es un experimento que se hizo muy famoso. Y eso que está allá abajo es, digamos, un campo magnético muy intenso. Vamos a ponerlo así. Un campo magnético muy intenso. Tan intenso que la ranita, que está hecha en su mayoría de agua y de moléculas orgánicas, que como yo les decía, son diamagnéticas, o sea, se repelen por el campo, pues básicamente la ranita ante ese campo, pero es un campo muy intenso, ¿no? Eso no se ve como en la naturaleza, sino que pues es artificial. Tanto que puede llegar a flotar, a levitar, ¿sí? Ella no puede controlar sus movimientos porque está, o sea, el campo magnético y esa fuerza de repulsión fue tal que fue
igual equiparó la fuerza de la gravedad que ejercía sobre la ranita. Listo. Em, listo, bueno. Muy bien por las explicaciones que dieron. En general, me parecieron muy buenas las presentaciones. Iba a decir lo siguiente. Voy a ya ir cerrando la clase hablando sobre esto que es superconductores. Yo quería ver, ¿qué querías ver, Cristian? ¿La ranita? Ah, el de la ranita. Uy, no sé, búscala como, Profe, ¿y la rana tiene después de eso algún problema físico? yo creo ¿De que queda pronto en sus mareado. células o algo? ¿Se muere la rana o qué? No, 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 porque los campos magnéticos no, normalmente no son, digamos, los campos magnéticos no es común que generen, por ejemplo, lo que sí genera una radiación, por ejemplo. Sí, no, no genera que se rompan enlaces, no generan o sea, las moléculas siguen íntegras. Ahí como usted vio a la ranita, ella seguía pataleando, solo que no podía moverse para donde ella quería, porque pues es un animal que siempre ha vivido con la fuerza de gravedad y se la quitas de la noche a la mañana y es como que, ¿ahora qué hago? Sí, mírenla ahí, ella patalea y todo, no le pasa nada. Pues de hecho nosotros es común que nos sometamos a campos magnéticos grandes cuando vamos al médico y nos hacen una resonancia. Eso es un campo magnético muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Que el campo magnético, como les dije, no va a generar que nuestras moléculas se estén rompiendo ni se estén excitando, no. Solo que alinea las moléculas y eso hace que uno tenga comportamientos raros como eso. La ranita flotó, ¿sí? Pero, o uno puede sentir una leve repulsión. En el caso de una resonancia, pues el campo magnético, digamos que no nos va a empujar para un lado porque el campo magnético es como circular, ¿sí? Está por un lado. Listo. Entonces, mm, en el caso de una resonancia magnética, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que si alguien tiene una platina, por ejemplo, de un material ferromagnético, ¿sí? O sea, de acero, por ejemplo, o de un material paramagnético como titanio, pues ahí sí, sí puede ser grave, pero sobre todo porque le va a quitar a uno esa prótesis del cuerpo, ¿sí? Porque la fuerza es muy grande solo sobre la prótesis, sobre esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, ya Cristian por allá está mirando que ponen grillos y ponen más cosas, listo, eso. Ahora, les voy a comentar sobre los superconductores. Erika nos mostró varias imágenes con superconductores los superconductores son esos diamagnéticos ideales que en realidad se suelen utilizar para esas aplicaciones como las que Erika mencionaba. Trenes que leviten, por ejemplo. Se necesita que sea un diamagnético perfecto prácticamente para que eso sea viable, porque esto va a levantar cientos de toneladas, ¿cierto? Entonces necesito que el campo magnético que me esté repeliendo el material tiene que ser un diamagnético perfecto para que el campo magnético me genere toda esa fuerza de levantar cientos de toneladas. Y justamente eso es lo que son los superconductores. Los superconductores se conocen más por su nombre de superconductores que conducen la electricidad. Pero en realidad esa aplicación de los trenes levitando, que es lo que más escuchamos, tiene que ver es con su propiedad superdieléctrica. Entonces, esto sería un nombre más completo, llamar materiales superconductores superdieléctricos. Ahora, ¿qué son esos materiales? Son materiales que cumplen con esta característica, que por debajo de cierta temperatura crítica, T sub C, le suceden dos cosas al tiempo. Su resistencia eléctrica es igual a cero, ya voy a intentar hacer una analogía del por qué es lo que sucede, y su campo magnético interno es igual a cero, es decir, ningún campo magnético lo puede atravesar. Entonces, esto es lo que sucede. Yo tengo mi material, este azulito, ¿sí? Mi material superconductor, pero por encima de la temperatura crítica. El campo magnético lo atraviesa o puede que, bueno, que se deforme un poquito como en un material diamagnético, ¿sí? O puede incluso que sea paramagnético y se atraiga un poco, ¿sí? También puede suceder. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos por debajo de la temperatura crítica? Que ningún campo magnético va a atravesar ese material. Entonces eso lo convierte en un superdiamagnético.
El hecho de que sea superdiamagnético significa básicamente que la fuerza de repulsión va a ser muy grande de parte del campo magnético, porque es que el campo magnético, mire, se tiene que deformar tanto como de grande sea el material. Entonces, esa deformación del campo magnético, pues es un montón de fuerza que implica, ¿sí? Entonces, el hecho de que no pueda pasar el campo magnético atravesando el material es lo que genera que este material se repela y es lo que explica esa imagen que nos mostraba. Bueno, creo que aquí se ve. Ah, no. Bueno, que nos mostraba Erika en el video del material ahí como flotando. A ver, aquí creo que hay. Ah, sí, miren eso. Esa imagen, por ejemplo. ¿Sí? Esa imagen. Entonces, aquí tengo un imán grande, ¿sí? Y aquí este puede ser un material superconductor. Obviamente eso es una animación, entonces él flota de inmediato. O en el video que nos mostró Erika era el contrario. El superconductor estaba abajo y el imán entonces flotaba, porque lo que sucedía era el contrario. A ver, voy a intentar hacer el dibujito. Tú tenías como un crisol aquí, en donde poníamos un material que era superconductor acá, ¿cierto? Y aquí entonces se llenaba de helio líquido, oxígeno líquido, nitrógeno líquido, no sé qué usar, pero algo muy frío. Entonces, en este momento, aquí encimita se le ponía un imán, un imán. Lo que sucede es básicamente que cuando este material, ahí el imán, antes de ponerle el hidrógeno líquido o lo que fuera, digamos, este imán, pues su campo magnético estaba atravesando al superconductor. Pero una vez ya el superconductor se enfrió, el campo magnético no podía atravesar el superconductor, entonces el campo magnético se tiene que desviar y eso genera una fuerza de repulsión muy grande que hacía que el imancito se fuera para arriba. ¿Sí? Eso era lo que en realidad sucedía. Lo que estaba flotando era el imán, no el superconductor que estaba metido en su tazón. ¿Listo? Bueno, ya rayé mucho esto. Y les voy a mostrar este videito. No todo el video. New York State leads the nation in superconductor technology, and many of the great achievements in this field have taken place here. The capital region in New York State prides itself on its technical expertise. Superconductivity has been an important part of that for a number of years. There are several companies in this area, besides GE, that are heavily engaged in superconducting technology, and that extends to other parts of the state as well. Important milestones in superconductor technology and superconducting magnet development have taken place at GE, IGC, and Brookhaven National Lab, including key developments in MRI, the most successful application of superconductivity to date. In this facility behind me, Es importante lo que acaban de decir. La resonancia magnética nuclear, sobre todo esas imágenes de resonancia magnética, pues digamos que son esas dos técnicas que son diferentes. La una es imagen diagnóstica, o sea, en medicina, y otra cosa que se llama resonancia magnética nuclear, que no se utiliza en medicina, sino en química, para identificar sustancias. Son las técnicas como más exitosas, más ampliamente utilizadas, en donde se utilizan materiales superconductores hasta la fecha, ¿sí? Más allá de trenes y las otras cosas que pensamos. Esto es donde más se ve. we are producing every single superconductive magnet that Philips is selling in their MRI scanners worldwide. We are part of this unique experience to improve people's life through meaningful innovation. Groundbreaking work in superconducting computers is being done at IBM's Watson Research Center and at Hyperis. Some of the world's first superconducting power transmission lines were installed in Albany and on Long Island, and more are underway in New York City. These projects involved major utilities, and most were funded in part by NYSERDA. We are looking to make sure Listo. Ahí también muestran cómo algunos proyectos de transmisión de energía utilizando superconductores así para líneas de transmisión ya se están también lanzando.
that these jobs of the future are located here as much as possible in New York State. Many of the technologies that enable and support superconductivity are being developed and produced in New York, including superconducting wire, cryogenic refrigeration technologies, and power electronics. New York's history is rich in these fields, and its future has the potential to be just as promising. What is superconductivity? When certain materials are cooled to very low temperatures, they exhibit a number of astounding phenomena that can be exploited in a wide range of applications. Superconductivity provides a number of performance advantages, critical for many applications, from RF systems, medical imaging systems, to high-end computing. Superconductors exhibit zero resistance to direct currents and can therefore transmit power with practically zero losses. This fact also enables the design of electromagnets with incredibly Ay, pucha. Voy a pararlo justamente, porque esta es la parte importante que quería mostrar. This fact has zero resistance to direct currents and can therefore Listo. Lo que diferencia un superconductor de un conductor muy bueno como el cobre es que realmente la resistencia es cero. Y eso permite lo siguiente. transmit power with practically zero losses. This fact Transmitir energía sin pérdidas. Entonces, miren, algo tan sencillo como que en una bobina de este estilo, ¿sí? Que es una cosa muy sencilla, miren, se manda corriente inicialmente por acá y va a comenzar a fluir hacia acá, ¿sí? Pero en un momento dado se cierra este conector aquí y el de allá se abre, pues la corriente va a quedar fluyendo en este loop. Si no existen pérdidas de energía por resistencia, pues lo que significa básicamente es que no va a haber ni disipación de calor, ¿sí? Esto no va a suceder, que es lo que sucede comúnmente. Y lo otro es básicamente que puedo tener corrientes eléctricas enormes, porque no tengo resistencia, ¿cierto? Entonces, estos electrones van a seguir fluyendo ahí por mucho, mucho tiempo y no va a necesitar estar aplicando una tensión para acelerarlos. No, yo los aceleré al principio y ellos siguen moviéndose, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el tener una corriente grande, recordemos, ustedes ya han visto bobinas, ¿cierto? Si yo tengo una bobina así, entonces básicamente el campo magnético generado por la bobina es proporcional a la corriente eléctrica que está fluyendo por esa bobina, ¿cierto? Pues básicamente, corriente grande me permite tener campos magnéticos enormes y además esta corriente grande la estoy teniendo sin pérdidas. Entonces significa que puedo tener supermagnetos, ¿sí? Campos magnéticos enormes sin gastar mucha energía. Bueno, evidentemente sí hay que gastar energía en mantener ese material frío para que sea superconductor, ¿sí? Ahí es donde viene como el gasto energético de estas superbobinas para generar supermagnetos, ¿sí? Supercampos magnéticos muy grandes. Y esto justamente es el principio que se utiliza en esos equipos de resonancia magnética nuclear. Ahí, esa forma que ustedes ven circular, digamos que es básicamente un cable gigante, pero de un material superconductor, por el cual está fluyendo, es que no están fluyendo ni 1 amperio, ni 2 amperios, sino que están fluyendo centenas o miles de amperios, ¿sí? Porque son corrientes extremadamente grandes, pero no hay pérdidas por resistencia eléctrica. Eso significa pues que no necesito proporcionarle una energía superior más que la de arranque. Lo que tengo que tener es eso frío. Por eso esos equipos pues son costosos, porque toca tenerlos refrigerados. Y es de ahí de donde viene el gasto de energía. Y por eso es que lo que se busca son materiales superconductores a temperatura ambiente, para no gastar en mantenerlos fríos. Ese básicamente es el reto. also enables the design of electromagnets with incredibly high magnetic fields. This property has been used in MRI to save countless lives, and in high-energy particle accelerators to study the very substance of matter and the origins of the universe. Exacto. Esos mismos supermagnetos se utilizan en los aceleradores.
En los aceleradores de partículas, básicamente son esas grandes bobinas que dirigen el campo magnético en una u otra dirección para poder desviar a los electrones en trayectoria circular, bueno, electrones o iones. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar sobre las aplicaciones de superconductores, para ver que es un poco más allá de los trenes de levitación. Y además, pues aclarar que los trenes de levitación son por su propiedad superdieléctrica más que superconductora como tal. Ahora, esto de superconductores, digamos que yo no lo podía explicar con lo que habíamos visto antes. Bueno, básicamente porque es que el fenómeno de la razón por qué los superconductores no tienen resistencia eléctrica no tiene que ver con lo que habíamos visto antes. Antes en el curso yo siempre había hablado de la conductividad eléctrica es proporcional a la movilidad, a la carga de los electrones y al número de portadores. Entonces, si uno lo viera desde esa visión clásica, dice, ¿cómo esto puede hacerse una conductividad infinita? Pues tendría que haber número de portadores infinitos, o que la carga fuera infinita, o que la movilidad fuera infinita. Y entonces resulta, bueno, esto sería imposible, que el número de portadores fuera imposible, que fuera infinito, no sería posible, que el número que la carga de los electrones cambiara, eso no sería posible, que la movilidad cambiara y se volviera infinita, es ahí donde viene como el quid del asunto, que la movilidad se vuelva infinita. Pero entonces, desde hasta donde habíamos visto, la movilidad dependía mucho de los defectos, ¿cierto? Y dependía también mucho, pues, o sea, ¿qué limita la movilidad? Básicamente que cuando un electrón se va moviendo, pues va a encontrar los núcleos que son positivos, ¿sí? El núcleo de cada átomo que constituye ese material. Entonces ahí se tiene que desviar y ahí vienen, pues, cosas que hacen que la movilidad no sea infinita en un material normal, como lo habíamos visto, ¿sí? Ahora, el asunto es, como muchas cosas, primero descubrimos que existían los superconductores, pero no entendíamos por qué. Entonces, bueno, les voy a leer esto. Dice, por debajo de la temperatura crítica hay una transición de fase que hace que los electrones se acoplan en parejitas de electrones para formar una pseudopartícula que se comportan como bosones. Ya les digo qué es eso de bosones. Esto es lo que llamamos los pares de Cooper. Entonces, en un superconductor no son electrones solitos los que se mueven, sino es un par de electrones que se acoplan junticos para formar una partícula, ellos dos juntos. Esa partícula ya no es un fermión es, el electrón es un fermión, sino que ahora es un bosón. ¿Qué partícula, ejemplo de bosón conocemos? La luz. La luz es un bosón, la luz es una partícula que si ustedes, o sea, nosotros vimos que la luz puede ser absorbida por los materiales, pero también hay luz que no es absorbida por los materiales. Si yo tengo un material y le envío luz, ¿cierto? La luz puede pasar. Sabemos que hay alguna que puede ser absorbida, por ejemplo, en el caso de los semiconductores, aquella luz que tiene energía mayor que el Van Gogh, pero supongamos la energía menor, la luz con energía menor, atraviesa el material y lo atraviesa ¿a qué velocidad? A la velocidad de la luz, ¿cierto? Y además no hay resistencia en ese tránsito, es decir, la luz no está chocando con los núcleos, no está chocando con los electrones, no está chocando con nada que le obstruya su paso. Y eso justamente es lo que sucede normalmente en la interacción entre bosones, ¿sí? Como la luz o como los pares de Cooper, ¿sí? Cuando interactúan con materia formada por fermiones, ¿sí? Bueno, por electrones y protones. Entonces, lo que sucede básicamente es como eso. Yo sé que de pronto estoy ahí como metiendo palabras que nunca han escuchado, pares de Cooper, bosones, pero simplemente quiero mostrar que lo que sucede en realidad es una analogía con que dos electrones se convierten en una partícula que se comporta como la luz. Se comporta como la luz, es decir, atraviesa el material, no interactúa electromagnética, electrostáticamente ni electromagnéticamente con las otras cargas, simplemente pasa derecho. Entonces, eso es lo que hace que no haya resistencia, porque es que los electrones que siguen teniendo carga, pero ahora ya no presentan resistencia, ya no tienen esa restricción en la movilidad. Entonces,
De alguna forma sería equivalente a decir que la movilidad se convierte infinita, pero no porque haya cambiado el medio, no porque haya menos defectos, no porque haya menos núcleos con cuáles chocar, sino porque ya no interactúan con los núcleos. Entonces, se comienzan a comportar como una partícula totalmente diferente. Esto es posible dado que hay un acople. Bueno, aquí se explica más o menos. Todo esto en realidad es intentar ponerle palabras a algo que solo se explica matemáticamente, ¿sí? Es como que hay un acople entre repulsión de cargas y atracción por vibraciones de red. Eso se le conoce como coherencia cuántica. Y aquí está lo que yo decía. Estos pares de Cooper, al ser bosones, no chocan, ahí puesto entre comillas, no interactúan con los iones. Así que su resistencia es igual a cero. Algo así es lo que sucede, ¿sí? Y por eso ese fenómeno, o sea, de coherencia cuántica. La coherencia implica obviamente que electrones se acoplen para comportarse juntos como otra partícula. Entonces esos acoples implican normalmente temperaturas bajas porque los electrones deben, o sea, deben disminuir su movimiento como aleatorio, el de la temperatura, ¿sí? Tanto que pueda darse ese fenómeno de coherencia, de acople, para formar los pares de Cooper. Por eso que los superconductores y los superdieléctricos, digamos que solo existen a temperaturas bajas y se trabaja sobre todo es por lograr que esas temperaturas no tengan que ser tan bajas. ¿Listo? No sé si tengan dudas sobre lo que expliqué. Explicar la profundidad es difícil porque implica meterle matemática necesariamente y modelos que no son sencillos, pero lo intento poner en palabras así para que lo entendamos. Ya los electrones en un superconductor dejan de comportarse como electrones, aunque siguen teniendo carga, pero ya no interactúan con la materia de la misma forma. Es como eso lo que sucede. ¿Alguna duda, chicos y chicas? Por ahora no, profe. Listo. Gracias por contestar. Entonces, bueno, nada. Con esto terminamos por hoy. Ya sus compañeros mencionaron sobre muchos dispositivos magnéticos que se utilizan en electrónica o por qué son importantes en general las propiedades magnéticas de los materiales. Nada, nos vemos el jueves para su examen. Va a ser igual como fue el primero y el segundo, con preguntas. En esta ocasión probablemente exploraremos un poco más como la argumentación y eso, entonces como las del taller que hicimos, ¿listo? Dale, Manuel. Profe, una pregunta, ¿este examen es de este último corte solamente o acumulativo? Es solo del último corte, sin embargo, pues creo que es indispensable tener claras cosas del principio, ¿sí? O sea, vamos a entrar desde transistores. Transistores, celdas solares, lo que vimos sobre recubrimiento, las exposiciones que hicieron sus compañeros, lo que vimos sobre los métodos de posición, remoción y modificación, lo que vimos hoy sobre propiedades magnéticas, lo que vimos sobre bueno, las exposiciones de sus compañeros. ¿Listo? Eso es lo que entra en el examen. Vale, profe. Listo. Bueno, entonces nada, que descansen o que estudien mucho lo que resta del día y nos vemos el jueves. Vale, profe, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Chao, Muchas chao. gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.